Epistemología, maestría en educación. Los pensamientos que hemos visto hasta el momento, los pensamientos de los epistemológicos pertenecientes al Círculo de Viena, que se basaron justamente en el pensamiento o en los escritos de Wittgenstein y también de Bertrand Russell. Vimos también los obstáculos epistemológicos de Gastón Bachelard. Y por último vimos a Karl Popper. Ellos han sido fundamentales justamente en la comprensión y análisis del conocimiento científico, de la naturaleza del conocimiento científico y la forma en que la ciencia se va construyendo y justificándose a sí misma. En el Círculo de Viena, un influyente grupo de filósofos y científicos, que por cierto se reunían los viernes por la noche, como nosotros vez pasada, científicos del siglo XX, se caracterizó por su enfoque en el empirismo lógico, justamente basados en la lógica simbólica, buscando un lenguaje único, tratando de que la ciencia se unifique y tratar de aunar un poquitito esos antagonismos para que hablen todos en un mismo lenguaje, cosa que no se ha logrado. Y el positivismo lógico, o el neopositivismo lógico, que surge justamente con el Círculo de Viena, que es una prolongación, por decir, del pensamiento de Augusto Comte. Su objetivo era alcanzar un conocimiento riguroso a través de la lógica y la experiencia sensible, rechazando justamente cualquier tipo de afirmación metafísica. Como decía Ludwig, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. O que no fuera verificable empíricamente. Consideraban que el lenguaje debía ser reducido a proposiciones significativas, descartando aquello que no fuera susceptible de verificación empírica o de análisis lógico. Ludwig Wittgenstein, justamente uno de los escogidos. Ahí le vemos a la derecha. Por cierto, la obra El Tractatus, él lo escribió estando encerrado, en el encierro, en la cárcel. Y cuando terminó de escribir esta obra, sostuvo, la filosofía ha terminado con esta obra, en el sentido de que no terminado de acabarse, sino culminado, alcanzando su plenitud. De hecho, que no fue el único filósofo que sostuvo eso. Ludwig, en sus dos etapas filosóficas, por cierto, nosotros hemos mencionado nada más que una etapa, la etapa del Ludwig positivista, del Ludwig racionalista, que no permitía que el lenguaje se torciera, que sea un lenguaje recto, lógico, sin lugar a ambigüedades. En su primera etapa desarrolló justamente el Tractatus Logicus Philosophicus, donde abogaba por la idea de que las proposiciones debían de ser una representación así precisa, exacta de hechos, no de cosas, hablamos mucho del tema, o de un estado de cosas, que es lo mismo que hechos, y que todo lo que no se pudiera decir de manera clara y objetiva debía permanecer en silencio. En su segunda etapa, justamente plasmada en su obra Investigaciones filosóficas, se enfocó también en un en un análisis del lenguaje y su uso en la práctica cotidiana. Ahí es en donde, esa parte es en donde no vimos, y voy a hablar un poquitito nada más de esto. Él hablaba del juego del lenguaje. Con él surge justamente la filosofía del lenguaje, a partir de la lógica, pero después dando rienda suelta a su pensamiento y este, desdiciéndose un poquito con respecto al lenguaje lógico.
Hay cosas realmente que no se pueden regular o reglar. El lenguaje no se puede reglar a partir del principio neologístico o de los términos nuevos. Sin embargo, se puede reglar a partir de su uso, en el juego del lenguaje o bien en la práctica cotidiana de las personas. A modo de ejemplo, no sé si recuerdan cuando se quiso introducir un poquito los neologismos del guaraní. Eh, Utilizar términos más o menos exactos para las cosas, como el teléfono o el televisor, el taangamburu. ¿Quién usa ese término? Nadie. Tal vez académicamente, pero ni aún, ni aún. Entonces, se debe reglar o reglamentar a partir de su uso, del uso del lenguaje. No reglar y después utilizarlo. ¿Por qué? Porque las personas hablan simplemente, se comunican, y es la forma en que se comunican lo que se debe arreglar. Destaca justamente la importancia del contexto y la comprensión del significado del uso de los términos. Bien, después vimos al epistemólogo Bachelard, epistemólogo francés, filósofo de la ciencia. Leímos también un poquitito sobre su pensamiento poético en una de sus obras, ¿verdad? Brillantes, por cierto, y muy profunda. La epistemología y la ciencia moderna. Bachelard sostenía que el conocimiento científico avanzaba a través de rupturas, y esas rupturas justamente se daban a partir de la superación de los obstáculos epistemológicos, y abogaba por una actitud de constante revisión y cuestionamiento de dichas teorías o de las teorías científicas, justamente en aras del progreso más sólido y fundamentado de la ciencia. Recordando un poquito que el obstáculo principal de la ciencia está en el científico, en sus prejuicios, en su pensamiento y específicamente en su opinión. Cuando la opinión nadaba justamente en las aguas de la ciencia, entorpecía la ciencia y era más bien un obstáculo. Por último vimos a Karl Popper, filósofo vienés, que justamente huye a Inglaterra y desarrolla mejor su pensamiento en este ámbito, contradiciendo un poquitito al Círculo de Viena. Karl Popper, por su parte, reconocido por su filosofía de la ciencia y su concepto de el falsacionismo, introduce en el léxico científico y filosófico el término falsación. Para Popper, una teoría científica debía ser falsable, es decir, susceptible de ser refutada por la experiencia o los datos empíricos. Consideraba que la ciencia avanza mediante la formulación de hipótesis que son sometidas a pruebas rigurosas, y aquellas que no resisten justamente la falsación son descartadas en favor de nuevas teorías más sólidas. En resumen, los epistemólogos mencionados dejaron un importante legado a la filosofía de la ciencia y en la comprensión de cómo se construye el conocimiento científico. Sus enfoques y planteamientos justamente han influido en la metodología y en la concepción del conocimiento en el ámbito científico, por supuesto, y también en el ámbito filosófico, marcando un hito en la historia reciente de la filosofía y específicamente del pensamiento filosófico. Awi Yemande.